Vamos a tomar este tema de la deuda, Sí. Que está Amílcar Collante. En nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI, dice chequeado.com. Esto salieron a aclararlo, Maxi. Es falso. Sí. ¿Qué salieron a aclarar? Desde el gobierno. ¿Qué? Que en realidad lo que hizo Mauricio Macri es comparar la deuda que hubo desde el 2007 al 2015, que creció un 38%, de 177.000 millones a 241.000 millones, respecto a cómo creció la deuda en el gobierno de Mauricio Macri, que creció más la deuda externa en la época de Cristina que en la época de Macri, que creció también un 26%. Lo que está mal, y por eso ponen falso, es que se explica como porcentaje del PBI. En términos absolutos, la deuda externa No, pero vamos creció a más. pero no. Ahora vamos a explicarlo. Sí. No, eso no es correcto, digamos. Bueno, lo dice Macri, chequeado también. Cuando Macri llegó al gobierno, la deuda estaba entre el 8% del producto, hoy es del 100%, es exagerado lo de Alberto. Sí. A ver si entendemos una cosa. Era Hay 44. un problemita de entender ¿Qué se toma la como deuda? Claro. Cuando tenés déficit fiscal, tenés deuda. Y el kirchnerismo a partir del año 2011, 2012, empieza nuevamente con un déficit fiscal importante y empieza a tener deuda. ¿Qué tipo de deuda tiene el kirchnerismo? Deuda en pesos dentro del sector público. ¿Por qué? Porque no podía emitir deuda en dólares en el mercado internacional porque lo tenía cerrado, tenía los fondos WITE atrás que le estaban evitando. Entonces, la deuda en ese momento empieza a crecer, pero crece la deuda intrasector público y en pesos. Que no es lo mismo que cuando Macri llega, abre el mercado de capitales y toma deuda en dólares para financiar un déficit fiscal en pesos. No es lo mismo. No es lo mismo, creo que ahora Macri lo está entendiendo recién ahora, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Argentina no emite dólares, emite pesos. Aunque nadie quiera los pesos, emite pesos. Entonces, fíjate el cuadro que tenemos de la deuda. Pero, Amílcar, cuando hablan de este tema de la deuda, a ver, el kirchnerismo te había dejado todos los problemas del mundo en la economía. Todos. Todos juntos, todos alineados, el cepo, la inflación, el déficit fiscal, se había terminado el superávit comercial y ya estabas en déficit el último año, déficit comercial. Un solo problema no te había dejado, el problema de la deuda. Porque justamente estaban muy poco endeudados porque habían puesto un cepo para pagar toda la deuda, vencimiento de deuda en dólares, se pagaron con 30.000 millones de dólares de reserva. Se gastaron toda la reserva para pagar la deuda y llega el 2015. Ese único problema que no te había dejado el kirchnerismo, ahora lo agregó Macri. Sí, o sea, los problemas que tenía el kirchnerismo los potenciaste y agregaste problema de deuda. Sobreutilizaste la única margen que tenía, quizás cuando asumió Macri era lo que se sabía que tenía de margen de maniobra, o ellos decían, bueno, 4 años para financiar mediante deuda el gradualismo. Debió haber usado esa deuda para resolver los problemas que le dejó el kirchnerismo y no lo No, y resolvió. el agravante que es 19 deuda en dólares también, ¿no? Vamos a, rápidamente, y Amílcar, este es el cuadro de Macroview, la consultora de Carlos Melconian, en base al Ministerio de Hacienda. En el 2001, Argentina tenía una deuda PBI, deuda en dólares, con el sector privado y organismos internacionales, FMI, Banco Mundial y demás, en dólares de 54% del PBI. Fue al default, después de la reestructuración de la deuda en el 2002, y Cristina termina con una deuda en dólares con el sector privado y organismo del 22% del PBI. En medio de la reestructuración, ¿no? Obviamente. Con la quita fuerte del 2005 en el canje de deuda, ¿no? O sea, con 100.000 millones de dólares de deuda privada con el sector privado extranjero y organismos internacionales. FMI no, pero Banco Mundial, BID y otros. Macri va a terminar este año con una deuda en dólares de 52% del PBI. Deuda privada en dólares con acreedores privados o organismos internacionales. O sea, 220.000, 230.000, 130.000 millones de dólares de deuda adicional. 80.000 con el sector privado y 50.000 o 45.000 con el FMI. ¿Son más o menos así los números? Sí, más o menos son los números. Obviamente lo que tenés en Argentina, o sea, también es cuando vos tomás tanta deuda en moneda extranjera, nosotros tenemos los saltos del tipo de cambio. Primero, te genera una aceleración de la inflación y te cae el producto. O sea, te cae el producto y la deuda siguió subiendo. O sea, el ratio se dispara más porque el PBI durante la gestión de Macri también cayó. O sea, no solo que tomaste deuda en moneda extranjera, sino que los saltos y las crisis te llevan a que ese ratio obviamente salte y si tomás toda la deuda
es mucho mayor, ¿no? El número. Claro, lo que está diciendo Amílcar es que por el dólar, tenés el dólar a 60 pesos, entonces eso te genera que en términos del PBI la deuda en dólares se dispara. Exacto. Más allá de lo que vos tomaste. Claro, o sea, no podés licuarlo en pesos. O sea, si lo ves por el otro lado, ¿no? Tenés poca deuda en pesos, cuando vos salta el tipo de cambio se licúa en términos de dólares. No hay mucho de eso. O sea, la mayoría está en moneda dura y eso es el problema, ¿no? O sea, no pudiste volver... O sea, no tenés confianza en la moneda para poder emitir deuda en esa moneda. Clarísimo. Para adelante ahora hay un problema encima que no podemos tomar deuda, ni en dólar ni en peso, porque nadie le presta al Estado argentino. Más allá de que se llame Macri, Alberto Fernández, quien se llame el presidente que emita esa deuda. Gracias a todos por haber estado acá. Vamos volando a la tanda.